Muy buenas, bienvenidos todos a esta nueva sesión del reto Actinver. El día de hoy está con nosotros Gerardo Aparicio Yacotú, director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Muy buenas tardes, Gerardo, bienvenido. Un gusto a nosotros, como siempre. El día de hoy vamos a presentar. Hola, ¿cómo estás? Perdón, gracias, agradecerte a ti y a Actinver por la oportunidad que me da de convivir con ustedes y hacerles pues, a todos los participantes del reto. Entonces, bienvenidos y espero que sea de su agrado. Seguramente lo será, porque siempre lo es. Y el día de hoy Gerardo nos va a presentar el TADE, que es un portafolio de inversión. Para los que ya se han conectado con nosotros antes, bueno, pues ya saben, en la parte de abajo tenemos el chat para hacer comentarios y también tenemos la sección de preguntas y respuestas. Y ustedes pueden ir anotando las dudas que vayan surgiendo o preguntas que quieran hacerle a Gerardo. Y bueno, la mecánica es la siguiente. Gerardo va a exponernos su tema y al final vamos a dar unos minutos para contestar estas preguntas, una ronda de preguntas y respuestas. Y por adelante, bienvenido Gerardo, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y pues el tema que nos compete el día de hoy tiene que ver con unos principios, yo creo que básicos de toda inversión. Los otros tres que no los vamos a tocar hoy, que sin embargo vienen incluidos en toda una cantidad de cursos que tienen Actinver, creo que no destacarlos. El primero tiene que ver con identificar los niveles de riesgo que tengan los instrumentos financieros y obviamente pues tratar de tener algunos instrumentos que nos permitan ir acotando esas posibilidades de pérdida esperada que tengan nuestro patrimonio y desde el punto de vista pues dormir tranquilos. El segundo tiene que ver con la parte del rendimiento. Instrumentos, a pesar de que ningún desempeño histórico garantiza un desempeño futuro, así nos da un punto de planeación y un punto de identificar pues aquellos instrumentos que en la historia han sido los más rentables y obviamente que obedecen a cierto tipo de elementos que se están dando en el mercado. El tercero tiene que ver con la parte de liquidez. La liquidez en los instrumentos creo que es muy relevante, sobre todo cuando tiene necesidad de convertir sus instrumentos financieros en dinero en efectivo y realmente vaya completando los objetivos que hayamos establecido en nuestra estrategia de inversión. Y el cuarto tiene que ver justamente con el tema de hoy, la diversificación. La diversificación es un tema muy importante porque al final del día lo que nos ofrece es justamente alcanzar los tres elementos anteriores. Es decir, a través de la diversificación es unos elementos innatos en los cuales podemos diversificar el riesgo, disminuir esas probabilidades de pérdida que pudiéramos tener. Y pues como no tenemos la garantía de cuál pueda ser el instrumento más rentable para los próximos días, próximos meses, creo que el hecho de conservar un portafolio de inversión lo suficientemente nutrido y los instrumentos pues más rentables que puedan existir nos pueden llevar a una tasa promedio ponderada de rendimiento muy adecuada. Tercero, pues la liquidez nos ha de tener una adecuada administración de esa cantidad de instrumentos que hemos elegido que conformen nuestro portafolio y hasta el periodo de tiempo que hayamos definido de acuerdo a los objetivos establecidos. Entonces, creo que el concepto de diversificación se sustenta en el punto de renunciar a la mayor tasa posible y hoy en su sano juicio está dispuesto a renunciar a la mayor tasa de rendimiento posible aquel que no quiere tener pérdidas importantes en el patrimonio. Y que si tratáramos de reflejar alguna gráfica, pues nos diría quitar las colas de esos instrumentos que puedan ser ambos o que puedan ser ampliamente rentables y darme con una media en la cual pues están los instrumentos que seguramente le podrán dar un adecuado comportamiento a este portafolio de inversión. Entonces, pues es muy relevante el tema y pues platicaremos acerca a lo largo de estos minutos.
Me gusta comenzar con una idea en la cual espero que no les pase lo que a mí, que cada vez que comienzo un año yo tengo intención de bajar de peso y nunca lo hago. ¿Y por qué nunca lo hago? Porque realmente no es un objetivo, es un propósito, es la esperanza o es un deseo que yo puedo tener. Porque justamente la esperanza no es una estrategia que tenga para un éxito que yo estoy tratando de contemplar. Y el deseo, pues son objetivos sin energía para que yo pueda ir teniendo un seguimiento de cómo ese objetivo y demás. El objetivo tiene que ver, pues, con un objetivo específico que tiene que ver con una situación alcanzable, que sea realista, que obviamente pueda identificar pues un periodo de tiempo específico y sin duda pues que sea cuantificable. Realmente cada año o el próximo año, cuando yo pueda decir quiero bajar 3 kilos en los próximos meses y tener un seguimiento cada semana de manera muy puntual de logrando ese objetivo, puedo asegurar que lo voy a conseguir, porque al final del día ese objetivo, a través de estos significados que estoy mencionando, de que sean cuantificables, medibles, realistas y en un periodo de tiempo específico, me pueden dar la posibilidad de lograrlo. Ahora, en un portafolio de inversión, los objetivos de sí son muy necesarios para la vida cotidiana, pero para un inversionista, pues es una palabra o es una parte elemental de estar realizando dentro del mercado, el que puede establecer sus objetivos con la claridad que acabo de mencionar. Y la manera que nos va a ofrecer de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese objetivo que establecimos en el proyecto de inversión, sin duda puede ser un portafolio o una cartera de inversión. Ahora, ese portafolio o cartera de inversión es una ideología, o sea, no es una idea, no es una esperanza, sino propiamente tiene una metodología. La historia, una que se llamó Harry Markowitz, conocido como el padre de la administración de riesgos, él decía que en una cartera de inversión pues deben de estar conviviendo algunos elementos que por sus características propias de rendimiento y riesgo pueden convivan adecuadamente dentro de una cartera o no. El ejercicio que hizo el señor Markowitz pues tiene una base muy sólida desde el punto de vista estadístico y comenzaba pues más o menos identificando los rendimientos que podrían tener diferentes activos que conforman un portafolio de inversión. Después identificaba los niveles de pérdida que han tenido ese tipo de instrumentos y es que ya los identificaba de manera individual, entonces los metía en solo espacio donde pues las varianzas o covarianzas que pueden tener estos elementos que conformaban un portafolio de inversión, ya podía establecer que en la medida en que el instrumento tuviera un menor riesgo, pues cantidad o era un activo al cual sugerentemente debíamos de proporcionarle la mayor cantidad de riqueza. Y era el mayor riesgo, dado esa combinación de instrumentos que presentaba nuestra cartera, no descartarlo, pero sí darle pues una proporción mucho menor para tratar de buscar en el futuro próximo pues un rendimiento muy bien analizado desde el punto de vista del riesgo y desde el punto de vista del rendimiento. Esto se ha convertido en una metodología, entonces, ¿qué permite o qué ofrece esta metodología? Pues invertir y administrar, creo que es lo más importante. Y le preguntamos a un teórico de la administración, pues tiene que ver con 4 fases fundamentales, que es la fase de la planeación, la organización, el control, la dirección que le podamos dar a esa específica cartera. Obviamente, pues nos vaya guiando ese futuro incierto que podremos tener y nos pueda dar pues la claridad de si los objetivos pueden ser alcanzados o no. Los inversionistas que aportan su dinero y que ponen la obligación fiduciaria de los intermediarios financieros, y yo creo que esto es muy importante, ¿a qué hace referencia la obligación fiduciaria? La obligación fiduciaria para cualquier casa de bolsa y para cualquier banco o cualquier persona que se ostenta con un determinado título de
pertenecer a esta industria del sector financiero significa que va a cuidar el dinero como si fuera de él mismo. Y eso pues genera una gran confianza, una gran tranquilidad, en el sentido de que podemos confiar en este tipo de instituciones que tienen esa obligación fiduciaria y que obviamente pues tratarán de aplicar esta metodología que yo voy a tratar de mencionar a grandes rasgos. Y obviamente pues debemos de confiar plenamente en que lo están haciendo con un nivel muy alto en el ámbito de la profesionalización y alta calidad que pueda tener la conformación de esa cartera de inversión. Las carteras tienen la intención de ser creadas bajo políticas que de acuerdo al perfil que posee el inversionista. Y desde este punto de vista creo que es muy importante, volviendo a estos insumos ideales que se requiere para comenzar a abrir una cuenta de inversión, pues es de conocer a mí mismo, pero también que me conozca mi intermediario y que me pueda catalogar o que me pueda clasificar en 3 niveles básicos, en un nivel de riesgo bajo, en un nivel de riesgo medio o en un nivel de riesgo alto. Desde otro punto de vista puede ser un individuo que averso al riesgo o averso al riesgo. Y es importante porque de aquí se pueden derivar cierto tipo de políticas que se irían conformando esta cartera de inversión. Mientras más arriesgado, mientras menos averso al riesgo sea la persona, la necesidad de tener un portafolio más expuesto a un tipo de instrumentos que le puedan agregar una acta adicional de riesgo por la queda de rendimiento que le está queriendo pedir. Mientras más averso al riesgo o menos le guste la parte de que los activos se muevan desfavorablemente en el impacto a su patrimonio, pues de recargarse estas carteras de inversión hacia instrumentos riesgosos. Y desde ese punto de vista, claro, yo podría mencionar ahí los instrumentos gubernamentales, podrían ser una muy buena alternativa para personas que tengan un perfil de alta aversión al riesgo o que tengan la necesidad de pues contemplar una cartera de características de acuerdo a los objetivos que pudo haber sido este propio inversionista. Una cartera sin duda cuenta una cantidad importante de activos financieros de manera proporcional a la riqueza entregada y obviamente pues identificados en un determinado periodo de tiempo. Este periodo de tiempo pues lo proporcionan los objetivos que está estableciendo el inversionista o bien lo proporcionan los instrumentos en los cuales se está invirtiendo este inversionista, ¿no? Entonces, por lo cual podríamos decir que es una metodología que cuenta con varios supuestos muy fundamentales, muy sencillos, pero imprescindibles para su adecuada conformación del estar integrado este determinado portafolio de inversión. Los elementos importantes es que, ¿qué le podemos agregar a un portafolio de inversión? Bueno, pues sin duda serán aquellos instrumentos que están disponibles en el mercado y en los cuales hoy tenemos pues, los instrumentos de renta variable, que son estas partes alícuotas del capital contable de una empresa, y donde ahí no solamente tenemos un mercado local con aproximadamente alrededor de 150 empresas que están listadas en el mercado mexicano, o alrededor de 1.150 emisoras en el mercado global, o ese famoso sistema internacional de cotizaciones, y pues ya dependerá el tipo de sectores que yo quisiera incluir en mi portafolio de inversión, y que aquí pues seguramente la respuesta será qué tanto conoces esos sectores, como una muy buena recomendación de las acciones que deberían de conformar tu portafolio de inversión, o la que me parece mucho más interesante, qué tanto quieres llegar a conocer de ese sector, de esa empresa, porque si la mejor alternativa para llegar a la profundidad o al conocimiento de una empresa, pues que tú seas socio de ella o que esté tu dinero involucrado con una de estas determinadas emisoras. Por lo cual, ahí pues hay una amplia gama de empresas en las que tú podrás comprar. Ahora, yo aquí ya entrando un poco a la puntualidad, pues yo hablaba de 1.150 en el mercado global, 150 en el mercado nacional,
con el mercado local y cuál es una expectativa viable pues de 7, 10 emisoras. Por si no, seguramente va a ser un poco complicado el poder tener pues el registro o el seguimiento de una cantidad mayor a 10 emisoras. Yo creo que con 10 emisoras en sectores perfectamente establecidos, estoy prácticamente bien diversificado desde el punto de vista del equity. Ahora, no por haber invertido en cada uno de los sectores económicos que conforman a la bolsa de valores, pues ya estoy totalmente diversificado, porque siguen siendo instrumentos de la misma especie, que son títulos accionarios. Y un portfolio lo quiere tener, son instrumentos que respondan de manera diferenciada a esos fenómenos que se puedan encontrar dentro de la economía real. Ese, sin duda, es uno de los principales elementos que deberá tener un portafolio de inversión, no necesariamente el único. También debería tener pues instrumentos de emisiones de deuda, y en estos instrumentos de emisiones de deuda, y creo que lo hemos platicado, pues tenemos tanto instrumentos que pone a la oferta del público el gobierno de cualquier país o las empresas privadas que también ponen a disposición del mercado pues deudas que están tratando o que suscribieron con el propio mercado de valores. Por lo cual, las emisiones de deuda, a diferencia de las acciones, no ofrecen un valor, pues no tienen las acciones. Ya el hecho de ofrecernos una determinada tasa de interés o tasa premio, y que obviamente pues ya con cierta cantidad de certidumbre sobre este tipo de instrumentos que van a integrar mi portafolio de inversión, pues ya voy a dar una administración o manejo mucho más eficiente. Creo que con estos dos será suficiente para poder entretenerme un rato de cómo voy a conformar mi portafolio de inversión, pero creo que estaríamos dejando de lado otros instrumentos que también pueden venir a conformar esas carteras de inversión, como cuáles, como los Exchange Traded Funds o las canastas de valores, o en español los títulos referenciados. Esas canastas de valores pues me permiten todavía no solamente integrarlo dentro de una primera diversificación que compone este portafolio, sino a su vez ese propio ETF pues diversificación muy elegida por personas ampliamente capacitadas en el mercado y donde pues se han convertido en uno de los instrumentos de mayor liquidez o de mayor apetito que tiene en el mercado de valores, por lo cual yo puedo decir pues un abstract que contenga las 35 emisoras que componen al mercado de valores mexicano sería muy conveniente que esté conviviendo con todos los demás instrumentos, porque al final del día pues es el indicador clave del mercado de valores nacional. El próximo lunes se hace una sustitución a muestra de las que componen el IPC. Esta semana estaremos conociendo quiénes son los que entran, quiénes son los que salen de la muestra, pero lo que les puedo garantizar es que es un indicador pues perfectamente analizado, con movimiento muy cercano por parte de estas empresas que hacen posible pues el índice de precios y cotizaciones de Standard & Poor's y de la Bolsa Mexicana de Valores. Otro instrumento muy reciente, puede decir, y que sin embargo ha tenido una aceptación en el mercado muy amplia, son instrumentos de deuda no convencionales. Y a estos instrumentos de deuda no convencionales, pues los llamaría yo como los bonos sociales, los bonos verdes, los bonos sustentables, donde sigue dando una determinada tasa de interés como cualquier instrumento o bono de deuda, pero pues trata de impactar de una manera mucho importante en cuanto al cuidado del medio ambiente, en cuanto a la manera en la que puede estar creando una derrama económica en cierto tipo de regiones de una sociedad establecida, o también pues hace referencia a las empresas, cómo llevan a cabo pues el gobierno corporativo que ellos tienen, ¿no? Estos títulos de deuda no convencionales, pues en el seguimiento de poder entregar buenas cuentas
para la 2030 de las Naciones Unidas próximamente, y que tiene que ver con una disminución de la pobreza, una mucho mayor igualdad de género, la posibilidad de reducir los niveles de frecuencia, los niveles de frustración que puedan tener las personas, y creo que este tipo de instrumentos son muy ad hoc a los inversionistas actuales que están conformando diferentes portafolios de inversión, porque hoy la característica elemental que tienen esos inversionistas es que tienen un alto grado de responsabilidad social, incluso en sus decisiones de inversión. Otro instrumento que a lo mejor está dado para personas o inversionistas de tipo institucional, inversionistas mucho grandes, quieran ir por plazos mucho más largos, pero en este momento no hemos hablado de qué plazo sería el adecuado de un portafolio de inversión. Pero para el plazo de largo alcance, igualmente que los certificados de capital de desarrollo y los certificados de proyectos de inversión, pues son muy importantes, porque al final del día son instrumentos muy rentables, pero que vamos a ver en un periodo de tiempo muy amplio, y que desde ese punto de vista, pues alguien que tenga objetivos de más allá de 10, 15 o 20 años, pues SECADES y CERPIS creo que son inevitables que pudiera tener una participación en esos diferentes portafolios de inversión. El SUDA, creo que dentro de lo que acabo yo de mencionar, pues va a faltar la cereza en el pastel, porque al fin del día la cereza en el pastel o el instrumento de desempeño en los últimos años, desde el momento de su creación hasta el día de hoy, pues son los fideicomisos de bienes raíces o las famosas fibras, que tratan de sernos pues lo mejor de los mundos, invertir en bienes inmuebles y poder comprar y vender este tipo de instrumentos como si fuera una acción. Desde ese punto de vista, las fibras hipotecarias y las fibras energéticas, pues son instrumentos que también están dados para un periodo de tiempo de mediano a largo plazo, pero que sin duda pueden ser instrumentos altamente apetitosos que vienen a conformar ese portafolio o cartera de inversión. Otros que han nacido, y aquí, pues hasta el momento en el que se genere alguno en el cual podamos participar, o nuestro intermediario y a su vez nosotros, son los propósitos especiales de adquirir una compañía, o sus siglas en inglés, los Special Purpose Acquisition Company. Estos SPACs es el mecanismo idóneo para el de fusiones y adquisiciones, y creo yo que en este momento contextual que vivimos hoy en día, pues veremos, conforme vayan los meses o un par de años más, veremos unas empresas van a tener la necesidad de hacer fuerza con las empresas del mismo giro, integrarse de una manera vertical o horizontal, de acuerdo a las estrategias que pudieran tener, y creo que los SPACs van a dar una oportunidad muy interesante en el futuro próximo. Lo decíamos, todos esos instrumentos que acabo yo de mencionar, pues también tenerlos con diferentes colores. ¿A qué me refiero? Necesariamente todos tendrían que ser instrumentos cuyo emisor pues es nacional mexicano, ¿no? Sino, pues también hay grandes oportunidades en el extranjero, donde los empresarios mexicanos y desde mi intermediario financiero comprar pues prácticamente cualquier empresa en el mundo a través de esta plataforma del Sistema Internacional de Cotizaciones o el global. Son los ingredientes que tendría un portafolio, pero una vez que tengo esos insumos, ¿qué más requiero? Bueno, pues lo que requiere es poder identificar un proceso de asignación de activos que consta de 6 pasos. El primero tiene que ver con algo muy elemental, ¿no? Una vez teniendo toda esta amplia gama de instrumentos que yo acabo de mencionar, y seguramente serán por cientos los que podrás elegir para conformar una cartera de inversión, pues que los puedas clasificar, justo como yo lo hacía hace un momento, por su son instrumentos de deuda, son instrumentos de capital, o de tipo de instrumentos estamos hablando. Un sencillo de asignación, pues bastaría con que pudiera estar diversificado en acciones y que pudiera estar
diversificado en bonos. Una de las recomendaciones importantes del autor es, y experiencia propia les puedo decir que es una recomendación muy importante, el de tener inversiones a muy corto plazo. Esas inversiones a muy corto plazo, no más de un día, yo podría decir es dinero efectivo, que permite tener la posibilidad de accesar a cierto tipo de ofertas o tipo de precios de oportunidad, dependiendo de cómo se vaya comportando el mercado. Y aquí creo que es relevante identificar lo que es cierta volatilidad que puede tener el mercado, porque ahora ese porcentaje de efectivo podría aumentarse o disminuirse debido de pues, la sensación que podamos percibir en el mercado. ¿Por qué? Porque mientras más volatilidad, mientras más nervio, mientras más precaución existe en la selección de los instrumentos, más recomendable será tener un determinado porcentaje de efectivo. Y digo un determinado porcentaje de efectivo porque bien dinero o el portafolio en instrumentos a la vista o en instrumentos que tengan inversiones no más allá de 24 horas, podría ser pues un costo de oportunidad. Desaprovechar algunas tasas muy importantes que pueden dar algunos instrumentos en el mediano o largo plazo y que por muchas metas que pueda tener, seguramente será mucho más válida la posibilidad de estar ya dentro de un determinado instrumento con tasa en el largo plazo. Existen más complejos, yo diría, aquí ya los propios que pueden realizar pues, estas empresas que se dedican a, donde pues yo solamente hablo de acciones y bonos o efectivo, sino de bienes inmobiliarios o fibras, de materias primas o ETFs, de canastas de valores especializadas en títulos accionarios o especializadas en instrumentos de deuda o especializadas incluso en materia prima, y pues desde ese punto de vista poderle dar pues, una proporción importante a todo este tipo de elementos. Si hablamos de complejidad de la parte de los instrumentos, pues también algunas otras subdivisiones, como la parte de si yo voy a estar en renta variable, sí tendríamos que cuestionarnos si la renta variable es 100% local o es una combinación entre renta variable local y extranjera, dado que hoy podría ser ambas operaciones en el mercado nacional. Entonces, es válido tomar una sola de las dos posturas, pero siempre y cuando haya existido este proceso de reflexión, pero que es prácticamente irresistible, pues tener en nuestra cartera de inversión empresas tales como Tesla, como como Apple Computer, Juventus, muchas instituciones o empresas que están pues en el extranjero. ¿Qué parte del patrimonio deberá de estar invertido en empresas de gran capitalización? Estas empresas que seguramente por ser estos antes tan grandes se mueven muy poco, pero le dan una fijeza o una tranquilidad a la cartera de manera muy importante. Y también hay algunos ratoncitos que se puedan mover rápidamente, van a aprovechar los vaivenes del mercado, que son estas empresas de pequeña capitalización, small caps, donde, pues, si pudiéramos arriesgar un determinado porcentaje del capital a través de adquisición de este tipo de empresas. El número 2 tiene que ver con una combinación de clases de activos. Ya lo seleccionamos y ya vimos ahí, pues, toda la necesidad que pudiéramos llegar a tener. En el número 2 tiene que ver con ese estricto plan en el que los objetivos que yo estoy buscando se puedan cumplir con esos elementos que van a componer una cartera de inversión a los niveles de riesgo, rendimiento, liquidez. Y obviamente, pues a partir de ahí yo pueda identificar los míos que me puedan llevar a ese objetivo que yo establecí. Ten en cuenta que el accionista no seleccionar pues, los activos de moda, los activos más importantes. ¿Por qué?
pues este inversionista está respondiendo, y ya adelantamos, a su perfil de riesgo, el cual puede ser conservador, medio o agresivo. El número 3 tiene que ver con la evaluación de activos. Y aquí en esta evaluación de activos, entrar desde unas metodologías muy complejas como la evaluación de activos o así simple en cuanto a aplicarle a cada uno de estos que va a llegar al portafolio de inversión, pues una tasa de incremento, una tasa de crecimiento, ya saben ustedes, valor actual entre valor anterior menos 1%, y hacerlo pasar a un ámbito de rendimientos. Porque cuando yo lo paso a un ámbito de rendimientos, entonces los puedo normalizar. Y yo los dejo en términos de precio, va a ser muy difícil que pueda conseguir en una cartera de inversión, porque seguramente estamos hablando de peras, manzanas, naranjas, sandías y lo que quieras. Y aquí el objetivo es tratarlo de ver bajo una sola óptica, o todos son peras o todos son manzanas, desde el ámbito técnico. Todo en función de un determinado nivel de riesgo y rendimiento histórico, para que con el rendimiento histórico, pues yo pueda proyectar en un futuro cuáles pueden ser las expectativas de desempeño que tenga uno de estos determinados instrumentos. El inversor, sin duda, también tiene que identificar cómo comportándose cada uno de ellos, y el análisis técnico o el que se deriva de una comprensión gráfica del comportamiento de nuestros activos nos puede dar pues una idea mucho mayor en cuanto a lo que estoy esperando que puede tener de desempeño o de comportamiento un determinado instrumento. Más líneas psicológicas, tanto de pisos como de teos, los determinados canales ascendentes o descendentes que pueda llegar a tener ese activo, y que dé la posibilidad de ir poniéndole valores a los posibles resultados que tengan en el futuro. El futuro de un activo no puede decir información pues única o excluyente, porque cada eficiente todos tenemos la misma información. Sin embargo, el inversionista sí identifica cuáles son los factores fundamentales económicos que le agregan o le quitan un adecuado manejo de desempeño a cada uno de los instrumentos que conforman ese portafolio de inversión. El número tiene que ver con la planificación de escenarios. Y creo que siempre hemos escuchado que debemos de tener generalmente un escenario positivo, un escenario neutro y un escenario negativo. Bueno, yo diría, tantos escenarios pudiéramos proyectar para hacer un ejercicio de promedios en esos diferentes escenarios y llegar muy probablemente pues muy cercano a lo que pudiera pasar el día de mañana. Ya saben, ¿no? Con un determinado nivel de confianza, tratar de proyectar cada una de las variables en términos de rendimiento en un periodo de tiempo específico, da pues ese comportamiento histórico que tuvieron los activos. Ahora, cada vez que existen eventos muy específicos, tipo pandemia, tipo crisis, que se puedan estar en el mercado, no estoy diciendo que se descarten, sino más bien sí tratar de identificar el comportamiento normal de los precios, y si hablo desde el punto de vista estadístico, y un comportamiento anormal por cierto tipo de fenómenos que pasaron en un contexto, y tratar de desarrollar pues N cantidad de escenarios en el futuro. ¿Con qué objeto tratar de identificar los escenarios? Para entrar emergentes o planes emergentes o planes de rompas en caso de incendio, un momento en el cual pues algún comportamiento del mercado siendo un tanto cuanto irracional, siendo un tanto cuanto abrupto, y pues acogerme a esos incluso hasta más temerarios escenarios que yo pudiera tener pensados, con el objetivo de identificar qué paso seguir
caída de unas torres gemelas, estamos en la situación desafortunada de evento, o como una cantidad de cosas que han pasado en la historia. Al final debemos de tomar en cuenta que los mercados y los inversionistas, por ellos emocionales, por lo tanto, pues responden diferente a cada una de las cosas que están pasando. Y desde ese punto de vista, por eso hay momentos en los cuales los analistas los llaman mercados optimistas, mercados pesimistas, no porque un mercado pesimista pues esté pateando una lata de asco por la calle con una carita triste, sino prácticamente pues el hecho de identificar que las emociones en prácticamente cualquier ámbito donde se desarrolle un ser humano, pues cuentan y cuentan mucho para poder planificar adecuadamente estos específicos escenarios. El único no puede gestionar la anterior combinación a lo largo del tiempo. Y aquí es importante lo que nos dice el autor. El autor dice que hay que tomar también decisiones en cuanto a reajustes, rebalanceos, entradas y salidas del nuevo portafolio de inversión, dado que todavía no cumple pues el tiempo que yo establecí, y que desde ese punto de vista pues pueda solventar alguna solución como la que voy a comentar. Si estamos política, que el máximo de la cartera en el ámbito de lo que le voy a destinar a este tipo de instrumentos, por ejemplo, renta variable, el 60%, y el restante en instrumentos de deuda, pues habrá un mercado que sin yo hacer nada pueda llevar no solamente a acercarme a esos lineamientos de alza o baja, sino incluso sobrepasarlos. Si las acciones suben al tiempo su valor y deuda, por otro lado, baja el valor o el rendimiento que le puede prometer a un determinado inversionista, por ejemplo, podrían dar sin hacer nada el 30% del capital, ahora lo tengo en acciones, y solamente el 30% de instrumentos de deuda. Y aquí viene un momento de reflexión. O prácticamente pues rebalanceamos en el momento en el que llegue a esos niveles que ya han sido rebasados a las políticas que yo puedo establecer en el propio portafolio. Hay que reajustar la cartera, ponerla de nuevo en una proporción de 40% instrumentos de deuda, 60% instrumentos de capital, por ejemplo, ¿no? De ser así, ¿con qué frecuencia vamos a hacer ese rebalanceo de manera semanal, quincenal, mensual, anual, o dejar establecido pues que en el momento en el que el mercado así lo requiera por los riesgos que acontecen en un momento, pues cambiar ese porcentaje o esas políticas de los instrumentos que conforman mi cartera? Ajustar entonces la cartera y ponerlo en una proporción 40-60 como original, y de ser así, con qué frecuencia la voy a hacer, dejarlo ya establecido como un compromiso mío en el cual yo voy a revisar los porcentajes de manera mensual, es un ejemplo, y pues ya dependerá de cuál ha sido el comportamiento de ese tipo de instrumentos para pueda quedarme en esa selección que había hecho previamente o modificarla. Desde ese punto de vista, la clase de preguntas que le podríamos hacer a los encargados de manejar nuestras inversiones, pues tiene que ver justamente con esa gestión de los activos y qué pasaría en el caso de una situación de estrés o de riesgo en el mercado, cuáles podrían ser decisiones más comunes que llegar a tomar el intermediario, debido a que me preocupa mucho saber si está gestionando bajo altos estándares de calidad, y no solamente en el ámbito de obligación fiduciaria, que me interesa. Si hago menudo, por ejemplo, si dejo un rebalanceo de la cartera
cada 3 días pueda yo estar revalorando esta cartera, pues hay un impacto que no debemos olvidar, que en el mercado de valores y en China, cada vez que compras y pagas cada vez que vendes. Y estar rebalanceando cada semana o de manera diaria, pues normalmente las comisiones que yo tengo que pagar por el servicio pueden ser altamente onerosas para el propio inversionista y no necesariamente se adapten pues a esa finalidad o a ese objetivo que quiera conseguir en el mediano o largo plazo. El número 6 tiene que ver con la tolerancia y disciplina del inversionista. Así que una vez establecidos los límites para cada uno de estos activos en sus niveles máximos esperados de pérdida o establecer stop loss en el cual yo le diría a la plataforma o al intermediario determinados precios, ni me preguntes, vende o cómpralo. Y a eso se refiere con ya establecer ritmos de salida o entrada al mercado, sí o sí se da un precio que yo estoy ideando en el futuro. Tendremos episodios que a veces no encontraremos respuesta razonable al comportamiento que se está dando en este momento, pero eso es algo que está ocurriendo hoy y que puede afectar positiva o negativamente a nuestra expectativa de cuando vayamos a liquidar el portafolio. Y desde ese punto de vista, pues yo diría rebalancear diario o cada 10 días, otra vez vuelvo a insistir en que eso puede ser altamente costoso, y pues no estaríamos conservando la calma o estos elementos de paciencia, tolerancia y disciplina que me van a tener pues objetivos que conforman esta cartera de inversión. Y por último, terminar con esta frase, donde, pues, ¿cuál es la diferencia entre los ganadores y vencedores? Bueno, pues que los ganadores nunca rinden y los que se rinden nunca ganan. Me parece una frase interesante que se puede adaptar claramente a lo que es una cartera o un portafolio de inversión desde la situación de que le metimos tanta reflexión y tantas horas a la conformación de una cartera para que en las primeras de cambio de la operación del día de hoy, cuando estás adentro, pues nos puede dar al resultado que no esperábamos en ese periodo de tiempo y decir en la tarea, desmotivarme o prácticamente pues sentirme enojado por lo pasado en el mercado que ha impactado favorable o desfavorablemente en el pueblo de inversión. Y aquí solamente mencionar, eso es lo que está pasando hoy, pero el día de mañana nadie nos garantiza que pueda volver al cauce que tú estableciste en cuanto a los rendimientos esperados que tienes por la inversión. Entonces, si lo dejamos acá y estaré yo encantado de responder algunas preguntas, si las tuvieran, en relación al tema del portafolio de inversión o la cartera de inversión. Quedo a su orden. Muchas gracias. Eric, tenemos algunas preguntas. Déjame empezar la sesión de preguntas y respuestas. Pregunta, ¿qué son los CERTIs? Son instrumentos estructurados y sus siglas dicen certificados de proyectos de inversión. Estos certificados de proyectos de inversión, yo diría que es la versión corregida aumentada de los CECADES. Los nacen más o menos en el año 2016 por algunas modificaciones que se le hicieron a la circular única de horas y los permitió enlistarse la CNBV. Hoy ha sido un instrumento muy mandado por los inversionistas institucionales porque el CERPI, a diferencia del CECADE, el inversionista que, o más bien, el emisor, le da al emisor que del 100% elevado de cursos en el mercado de valores,
hasta el 20% puede destinarlo a actividades fuera de México. Y pues aquí encontramos muchos inversionistas que han suscrito o que han emitido SERPIs y han podido tener inversión justo liberada en otros países a través de este propio vehículo. Muchísimas gracias. Nos pregunta, en un portafolio que solo contenga acciones, ¿cuál recomiendas para que no sea tan diversificado? Lo decía Gerson, no puede ser que un portafolio que solo tiene acciones está diversificado, porque la diversificación no consiste en un número de diferentes elementos de la misma especie. En ejemplo, aunque tuvieras, es urbana la idea, ¿no? Pero aunque tuvieras 1000 acciones en un portafolio, sigue en un solo instrumento, que es equity, o que son acciones. La diversificación pide, solicita que existan instrumentos de diferente especie. Ahora, vamos a hablar en que nuestra diversificación está solamente en acciones, para tratar de responder a la segunda pregunta. Si nuestro portafolio está solo en acciones, entonces, por gestión de la propia cartera, creo que es recomendable tener más de 10 activos. Lo que podemos hacer es conservar un nivel de 10, irle dando mantenimiento periódico a la cartera. Es decir, todos sabemos que los diferentes sectores económicos responden a ciertas ciclicidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, las empresas jugueteras. Las empresas jugueteras tienen ciclos muy altos de actividad y de venta, pues se acercan las fiestas navideñas, cuando se acerca el niño, cuando se acercan algunos eventos en los cuales la demanda de juguetes, por ejemplo, puede ser alto. Entonces, tratar de idear cuáles pueden ser dentro de los 12 meses del año que tengo el momento más claro para que mi acción de la empresa juguetera esté realmente pues tratando de esperar esos altos desempeños que pueda tener el mercado. Y es que ya pasaron esos periodos positivos que tiene la emisora, sustituirlo a lo mejor otra que está ingresando por un periodo también de pico por la actividad propia que desarrolla. No me salgo de esa cantidad de máximo 10 elementos y recuerdas que yo también mencionaba y sí conservar una cantidad de inversiones a la vista. Cuando inviertes en acciones, generalmente, y así espero que sea para que no tengan pesa noche, tú le dando un periodo de inversión a tu cartera de mediano a largo plazo, más de 3 años. Si solamente tienes acciones, entonces que tus objetivos son de largo alcance. Podría no se pide dejar una cantidad en efectivo. Ahora en efectivo va a estar ahí parada sin producir nada. No. La cantidad en efectivo deberá de estar en instrumentos a la vista, reportos a un día, en el cual tú sepas que a partir de las 3 de la tarde ese dinero va a estar siendo productivo y a las 9 de la mañana del día siguiente lo tendrás disponible en tu cuenta. Y si el día de mañana no se presenta ningún episodio de oportunidad y demás, bueno, lo vuelvo a invertir en instrumentos a un día y que las propias carteras ya pueden tener como ese tipo de datos o de recomendaciones que le puedas hacer a tu propia plataforma. Muchas gracias. Entre otras preguntas, tenemos varias que todavía les quedan dudas precisamente de esta pregunta. Como que muchos preguntó lo mismo, ¿cuántas emisoras buenas tener en nuestro portafolio? Las acciones, si es bueno combinarlas con deuda, si es bueno combinar ETF. ¿Pues hablarnos un poco al respecto? Claro, yo diría mientras como ustedes lo mencionan, ya le están metiendo instrumentos de diferente calidad.
como pueden ser acciones, como pueden ser instrumentos de deuda, como pueden ser los propios ETFs. Entonces yo creo que ahí va más la conformación de esa cartera de inversión. Entonces, recuerdo, yo lo veo de una manera procedimental. Primero, necesito hacerme de información en estadísticas de los instrumentos que a mí me gustaría que estuvieran pues determinado portafolio de inversión. Y mientras más históricos tenga, que obviamente pues podrá ser 1 año, 2 años, en ese momento pasarlos todos a un elemento uniforme que tendría que ser por rendimientos. Y todos los rendimientos, entonces ya poder identificar, rendimientos de todo un año, va a ser una lista enorme en Excel que tendrás. Mi recomendación es que saques un rendimiento anual y que con los rendimientos anuales ya puedas compararlos en un ámbito cortados a un año de los rendimientos que tuvieron diariamente, por ejemplo. Entonces, ya cuando los tienes por rendimientos anuales, ya le puedes dar un manejo pues en los mismos términos. No importa que sean instrumentos de diferente especie, que es lo recomendado. Al final yo decía, no más de eso, porque justamente en cada uno de los instrumentos que yo mencionaba, pues, que un poquito, hacer la tarea, que puede ser varias planas para cada uno de los activos que conforman el portafolio. Por eso, usar en D10 y demás, puede pasar mucho tiempo para estar realizando mi análisis y que al final del día, pues, el tiempo es oro en finanzas. Entonces, ¿por qué recomiendo tan pocos? Oye, ¿por qué tan poquitos instrumentos? Por esa facilidad en el cálculo y sobre todo en la proyección de los diferentes escenarios que tienen que hacer producto y lo ya en una canasta de valores. Los ETFs, como bien platicaban ustedes, tienen instrumentos de por sí diversificados. Y yo hablaba de uno, ¿no? Que es el NAFTA, que tiene las 35 emisoras más importantes de México. Y sin que me duela la parte nacionalista, pero pues tienes el Spider, donde da las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Porque el ETF está fundamentado en el Standard & Poor's 500. Y otros instrumentos donde ya te puedo dar 1000 activos que tienen una cartera de inversión. Oye, ¿cuánto me podrá costar un ETF que tenga miles de activos? Tampoco es tanto. O sea, sin duda va a ser mucho más caro que el NAFTA. Pero tampoco es algo imposible si va a pagar por él 3,000 o 4,000 pesos, porque tiene una exposición de miles de títulos en sí mismos. Entonces, en alguien que quiere evitar la fatiga o estresar de más. Ya hay los que por lisa son instrumentos diversificados como los ETFs. Con un ETF bastaría mucho y al final del día volvemos a insistir, el ETF sería solo de una especie. Y con varios ETFs, pues teniendo la misma especie. Aunque por ETFs pues, hay instrumentos que están enfocados en deuda, en capitales, que tienen cierto tipo de instrumentos un poco más riesgosos, pero siendo el mismo instrumento, por lo cual, dando un poco los principios que yo decía, pues tal tener una fibra y también quiero tener una acción, porque le conozco bien este tipo de sector, o porque, justo mencionaban, ¿no? O porque interesa conocer cómo se desempeña ese producto. Pero si quieres evitar la fatiga al más amplio nivel, sin duda la recomendación sería un ETF. Bueno, aquí uno de nuestros usuarios nos comentaba que él tiene 79 emisoras en su portafolio en la vida real. Al final del día creo que si ya alguien, y lo felicito mucho, que lleva esa, pues un acercamiento con el mercado y ya se dio cuenta que puede ser de manera mucho más fácil sus análisis y la forma en la que puede combinar estos activos y siendo en la cantidad de activos, ¿no? Yo creo que de inicio
era justamente lo que yo mencionaba, ¿no? Para que puedas tener pues una certeza de lo que contiene tu portfolio. Ya con un cierto expertise, pues prácticamente tú le pongas el nivel adecuado. Y compro, ¿no? La persona que nos decía que tiene 79 y que obviamente pues su trabajo le costó llegar a la selección de 79, porque de la selección de 79 estoy seguro que tarea por cientos más. Medina nos pregunta si es conveniente invertir en las empresas que conforman el IPC. Sí, estoy hablando de las empresas más confiables, las que tienen un determinado flow en el mercado, las que tienen un nivel de bursatilización o de compra-venta del mercado todos los días. Hay alguien, ¿no?, que nos está diciendo que es la bolsa del propio Standard & Poor's, que sí que es la creme de la creme, ¿no?, del mercado de valores mexicano. Siempre lo he tratado de visualizar con estas palabras, ¿no? Es si fueran equipos de fútbol las que se están cotizando en el mercado, el IPC es la selección nacional. Entonces, ¿quién para selección nacional? Pues los jugadores que estén en su mejor momento, ¿no? Los más goleadores, los que estén jugando muy bien. Y es decir, si eliges de ellos, lo que te puedo garantizar es que ninguno te va a sorprender en cuanto a pérdida o en cuanto a una minusvalía que puedas tener. Ahora, también es conveniente decir, por ser acciones tan seguras y tan grandes, o de empresas de tan alta responsabilidad, en términos de rendimiento, también sean las más rentables. Porque al final del día, estamos de que no estamos visualizando en invertir en directo en empresas que componen el IPC, pero muchas otras personas nacionales y extranjeras que están haciendo lo mismo que nosotros. Por cuando hay un lado tan voluminoso o de tantas operaciones, pues puede llegarse a mover con dificultad, tanto a la parte de rendimientos y, que una noticia, tanto a la parte de riesgos adicionales que pueda tener esta empresa. Es realmente recomendable, vuelvo a insistir, sería mejor pues que sea una parte de los otros activos que puede contener mi portafolio. También das que nos dicen que tú cómo consideras o qué elementos crees que deban tener un portafolio. Porque imagino que se refiere a si cuántos fondos, cuántas acciones, si hay algo que delimite un portafolio de un principiante de un portafolio de alguien ya más avanzado, y recomiendas o cómo estructurarías un portafolio para una inversión a largo plazo, ya sea como para una casa o para tu retiro. Algunos hicieron mis hijos y me la voy a contestar como le respondí a mis hijos, ¿no? Para ir comiendo a este tipo de actividades, pues yo recomendable es, primer paso, pues que sean instrumentos gubernamentales. ¿Por qué? Porque al final del día, pues, es como muy frustrante y sería contraproducente que apenas me estoy iniciando el mercado y pues el día de mañana tengo una minusvalía de X cantidad de pesos. Entonces, lo que me prometen los instrumentos gubernamentales es que van a pagar muy poquito la inflación, si acaso. Pero, a diferencia de pagarme muy poquito, también me prometen pues, que no va a tener ningún sobresalto en cuanto a las posibles pérdidas. Cuando ver que al término de ese ejemplo, pues de los 1,000 pesos que tenía, ahora ya tengo 1,001 pesos, eso me da a querer seguir ganando, querer seguir aprendiendo y demás. Entonces, el siguiente elemento que tú también mencionas, la parte de ciertos fondos de inversión. Los de inversión ya están probados. Los fondos de inversión nos los dan las operadoras de fondos, que son esas muy profesionales,
ellas proponen ya estas carteras de inversión con todo lo que yo acabo de decir y más. Entonces podremos seguir diciendo, ya no es un instrumento al 100% gubernamental, ya es una cartera creada por un profesional y de la riqueza total que yo tenía, pues darle una proporción a estos nuevos fondos de inversión. Al siguiente voy a ver que ya tengo 1,003 pesos y seguir muy motivado. Entonces, cuando tenga los 1,003 pesos, creo que y en el público me lo preguntaban, oye, ¿y sea conveniente invertir en las empresas que integran al índice de precios? Totalmente de acuerdo. Como tercer paso, sería interesante o recomendable que seas socio de una de estas, de las grandes empresas, que no son dedos de la mano para identificar que son grandes líderes a nivel internacional. Y entonces, fíjate, no he eliminado ni mis instrumentos gubernamentales, ni eliminado mis fondos de inversión. Creo que todos pueden convivir en ese portafolio. Entonces, ahora, pues mi capital empieza a proporcionarle un determinado porcentaje de esa riqueza a acciones de muy alta liquidez, acciones muy cuales, acciones que ahora son acciones, entonces quiere decir que sin objetivos, yo por hecho que esos objetivos ya están establecidos, pero sin objetivos, solo en el corto plazo me quedaré en el paso 1 y 2, instrumentos ornamentales y fondos de inversión, y se acabó. Si mis son de mediano a largo plazo, entonces ya me puede dar la actividad suficiente para poder ir incorporando otro tipo de instrumentos. Al 4, pues hago 1,010 pesos y sigo motivado, porque prácticamente pues no hay quien me gane, ¿no? En esto del mercado y demás. Entonces creo que ahí a los 4 pesos, empezar de esos 4 pesos de rendimiento, darlos a instrumentos con más riesgo. Lo peor sería que tengamos valías, no pérdidas, porque yo sigo teniendo el instrumento en la mano, no he tenido pérdidas, tengo minusvalías. Y a lo mejor eso puede provocar que prolongue yo de tiempo en el horizonte que le estoy dando a la inversión, pero no he perdido. Cuando yo me deshago del instrumento, entonces en ese momento sí, la valía se convierte en pérdida, o también la plusvalía se convierte en ganancia. ¿Por qué? Porque también podemos estar pues en una ficción donde estamos muy felices porque el activo ya tuvo un determinado porcentaje de plusvalía y yo estoy contentísimo, y al día siguiente pues sucede algo en el mercado, que al final del día pues los mercados de valores globales no tienen palabra de honor y que me voy uno de topes en la cabeza porque al final, ¿por qué no vendí? ¿No? Entonces, es bueno reconocer que hay que ir capitalizando esas ganancias, hay que ir dando esas plusvalías en ganancias. Y plusvalías no necesariamente en automático se convierten en pérdidas, ¿no? Entonces, pero con esos 4 pesos de rendimiento, en la historia que yo estoy tratando de narrar, ya llevas a un porcentaje de riesgo alto. A lo mejor un ETF apalancado, un ETF de alto riesgo, y donde obviamente, pues, cuando ya tengo instrumentos de mucho mayor riesgo en un horizonte de tiempo mucho más largo, pues ya no son 1,004, sino ya podrían ser 1,010. Y obviamente ir capitalizando, ¿no? Al final del día creo que esto se convierte en un movimiento y en una historia de conocimiento muy fascinante, muy interesante. Una vez que te metes ya estoy hablando de 4 meses, 5 meses, ¿no? Y donde no has perdido el seguimiento del mercado, ya te va a gustar. Ya acerca el objetivo. Oye, pero el objetivo yo necesito 10,000 pesos y apenas llevo 1,004 pesos. Pero ya te acercan. De tener esos 4 pesos a no tener nada, prefiero tener los 4 pesos. Por lo que ese podría ser un tema inicial. Ahora, oye, no puedo evitar los instrumentos gubernamentales e irme directamente
a las asociaciones de inversión. O sea, al final del día es algo con lo que tú te sientas cómodo, con lo que tú te estás metiendo la mano a ese portafolio, y yo creo que es un buen indicador que te sientas satisfecho con las decisiones que estás tomando en el mercado de valores a través de tu intermediario financiero. Muy buena respuesta. Preguntas, bueno, muchas preguntas van de lo mismo. Me preguntan también que tienen dudas, solamente ven las letras o sea, las siglas de las emisoras. ¿Si hay algún lugar en donde puedan consultar cuál empresa y donde pueden consultar de qué han formado los ETFs, es decir, qué empresas o de qué están constituidos los diferentes ETFs? Claro. Bueno, pues yo creo que te agradezco muchísimo la pregunta, si me sirve hasta hacer un anuncio. Si entras a la página www.grupo Bolsa Mexicana de Valores, la pestañita que dice emisoras, y como lo decías, hoy dice AMX, dice, no sé, GLAB, este nombre corto que tienen las emisoras. Si le haces este nombre corto a esta lupita que dice emisoras, no va a dar el nombre completo de la empresa. Te va a dar sus estados financieros, va a dar las últimas noticias, bueno, las noticias que quieras, ¿no? Te va a dar las noticias que haya tenido esa determinada emisora. Te va a dar los informes anuales que haya tenido la emisora. Incluso ya si tienes mucha curiosidad, ¿no? Puedes irte a los últimos o los primeros reportes que tiene esa emisora e ir conformando una historia de cómo se fue creando esa emisora. Entonces, información, yo te puedo decir, tienes para aventar. Creo que eso es muy bueno, porque al final del día, estos cortos, estas siglas y demás, pues quiero saber a dónde se va mi dinero, ¿no? Y sería muy importante explicar cuáles son las perspectivas de utilidades que tienen esas empresas y demás. Entonces, creo que toda la información la tienes ahí en Grupo Bolsa como un primer elemento, pero hay muchos otros sitios donde también de manera pública puedes gráficas, puedes acceder a cierto tipo de ya portafolios simulados, y entonces a lo mejor podría estar con una situación en la cual no cosas que duelen, sino empezar a simular. Y creo que hoy estamos en una plataforma como el Reto Actinver, que nos hace la posibilidad de tener esa simulación, hacer round de sombra, entrenarme muy bien, entonces ya destinarle los 1,000 pesos a mi cuenta. Y algo que me parece maravilloso de este reto, Actinver, no es comercial, sino simplemente lo reconozco. Al término del reto, se proporciona ya una cuenta de inversión. Entonces, que te diviertes, aprendes, se te quita el miedo, entrenas, y al término te dejar, bueno, pues aquí están las llaves de su coche, señor, y que vaya bien en su viaje. Y creo que eso es algo muy positivo que deberían aprovechar todos. Ok, pues no sé si tengamos más tiempo. Pues yo no tengo problema. Otras más preguntas, es que ahora sí hay sí hay varias. Ahora sí. Sí, se dejaron. Pues, si te parece, le damos otros 5 minutos. Sí. Ok. Bueno, la diferencia entre ETFs y ADR. Bueno, ya decíamos que los ETFs o los fondos cotizados en bolsa diferenciados son canastas de valores, o sea, son instrumentos que representan determinada
cantidad de valores que están incluidas ya en un portafolio. Yo siempre me lo he imaginado así, supermercado. Habrá algunos supermercados que ya te ponen un carrito hecho. O sea, la tienda se tomó la molestia de meter en ese carrito pues verduras, abarrotes, lo que quieras, y ya está el carrito hecho. Entonces, tú tienes dos opciones. O te lleva el carrito hecho y sabes que generalmente ya tiene todo lo necesario de aquí a que vuelvas a ir al supermercado. O la es, vas por cada uno de los pasillos de esa tienda de paral y haces tu propio súper. Entonces creo que al final, por eso es muy importante identificar quién te ofrece los ETFs. Diferentes proveedores de ETFs, todos ellos muy buenos, con mucha historia, con mucho conocimiento, con mucha cantidad de recursos que manejan los mercados financieros. Pero también hay que revisar que todos ellos con diferentes comisiones. Pero al final creo que puedes definir en ETF, te puede venir más uno que otro. Ahora, el R es el recibo de depósito americano, los Reserve Depositary Receipts. El R es un Estados Unidos que no necesita venir a México para comprar de Estados Unidos una empresa como, ejemplo, América Móvil o como Bimbo. O sea, el estadounidense, vamos a poner, el estadounidense puede venir a México y comprarlo en el mercado mexicano, abrir su cuenta aquí, etcétera, ¿no? El señor Williams abre su cuenta en México y está haciendo las operaciones desde México. Williams no quiere salir de Estados Unidos. Y salir de Estados Unidos, entonces puede comprar estas emisoras a través de los ADRs. Williams como un ejemplo, pero podría ser el señor Aparicio, que está en Estados Unidos y que no quiere salir de Estados Unidos, que quiere comprar esas emisoras tan exitosas que tiene el mercado mexicano, pero desde su plaza. Entonces, al final del ADR, pues tiene dos impactos, porque es el precio de la emisora con determinada cantidad de títulos que tiene la ADR, más un costo o utilidad, una ganancia diaria que tiene que reflejar la ADR. Entonces, creo que aquí estás hablando de un instrumento de una mucho mayor cantidad de riesgo por ese impacto cambiario, pero pues, que te puede dar un rendimiento interesante. Ahora, hoy entonces quiere decir que nosotros como mexicanos no podemos comprar ADRs, como si no salimos de México, pero tiene los ETFs. Entonces, el ETF sería el sustituto ideal y mucho mejor que un ADR, porque el te habla de varios instrumentos y obviamente lo puedes comprar desde México o de acción en el Sistema Internacional de Cotizaciones, no sea mexicana, pero pues te interesa, ejemplo, ¿no? British Petroleum, me interesa Alibaba en China, y obvio, las de siempre, ¿no? Me interesa Sony, me interesa Toyota, Honda, y esas las puedes comprar desde México a la plataforma del Sistema Internacional de Cotizaciones o Mercado Global. Más o menos igual, nada más la diferencia entre ADR y ETF. Muchas. Bueno, para terminar, una última pregunta, que también fue una pregunta recurrente entre los usuarios el día de hoy. Esto es un concurso en donde solamente tenemos 6 semanas para ganar. ¿Tú comentarías o qué instrumentos crees que son los mejores con fines prácticos únicamente del reto? Para más altos rendimientos en este periodo corto de 6 semanas. 6 semanas puede ser muy engañoso esa parte de corto, porque también en las próximas semanas, justamente en ese mismo periodo, vamos a entrar a un periodo de muy alta volatilidad en el mundo, que tiene con las elecciones en Estados Unidos. Entonces creo que y al final
pues todos activos de los cuales yo hablé, específicamente las acciones, van a estar muy expuestas a ese movimiento de alta volatilidad. Pues creo que son portafolios que te pueden estar en un contexto donde los portafolios que se creen pueden estar expuestos a altos niveles de rendimiento por los muy altos estándares de volatilidad que se vivirán en las próximas semanas. Entonces yo diría, pues ahí vas a ver un momento de dinamismo financiero muy sano, porque al final del día, pues esta semana se con decisión de política monetaria FED, para la próxima semana se va a conocer el de Banco de México, y todo con miras pues a tratar de amortiguar esos fenómenos de volatilidad que va a crear la elección en Estados Unidos. Más junte, ¿no? ¿A qué me refiero con más lo que se junte? Pues que vemos si estamos cerca o lejos de la vacuna, si hay más contagios, ¿no? A nivel global. Eso le agrega o le quita volatilidad. Entonces creo que pues los activos que puedas elegir, todos estarán expuestos a un nivel de riesgo. Y desde ese punto de vista, pues habrá que ir analizando. Creo que aquí es muy interesante, porque al final es una pequeña ventana que te está dando el intermediario para que veas cómo se comporta una cartera de inversión, incluso en altos precios de volatilidad. Recomendación práctica, pues que elijas. O sea, al final del día habrá muchos que digan, sí, yo voy por todas las canicas y me voy a los instrumentos más riesgosos, o habrá que digan, está el nivel de riesgo que los instrumentos menos riesgosos para que ganando poquito prácticamente les gana a todos los demás. Esa situación, créeme que pues una incógnita que en el mercado tenemos cómo se van a conformar esas carteras en el futuro. Va a estar interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, va a estar bueno. Pues ya sería todo. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta presentación. Estuvo súper padre, súper interesante. De hecho, hay varios comentarios donde te mandan a felicitar. Muchas gracias. Gracias. Un gusto siempre estar con ustedes. Me encantaría verlos, mano, pero pues ya tenemos la oportunidad. Ya tendremos reto, esperemos que ya haya pasado. Seguro sí. Y vamos a nuestras conferencias allá en la bolsa, como cosas así. No. Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho tu presencia, te agradecemos mucho por esta sesión, a todos los usuarios que se conectaron y que nos regalaron unos minutos de su tiempo. Y bueno, pues sería todo de nuestra parte. Que tengan excelente tarde, échense al rato, practiquen, estamos en época de práctica, ahorita practíquenle, pierdan, no pasa nada. Pues muchas gracias, Jos, y nos vemos pronto.